Ya, chicos, ¿me confirman por favor si es que se escucha bien por el chat? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Ya, vamos a empezar entonces. Ya, déjeme ingresar más gente que va entrando a la clase. Ya. Chicos, ¿me confirman si es que pueden ver por favor el PPT que les estoy mostrando ahora? ¿Sí? Ya. Comenzamos entonces. Ya chicos, buenas tardes. Espero que estén teniendo una excelente semana ya. Hoy día es viernes, ya el último día de la semana, ¿cierto? Denme un segundito que estoy metiendo más gente a la clase. Ya, partamos nomás entonces. Ya, bien chicos, antes de que comenzar, ¿cierto? Rápidamente ver las instrucciones, ¿cierto? Las reglas que tenemos durante la clase, ¿cierto? Mencionarlas rápidamente porque ustedes ya las conocen, ¿verdad? Lo primero entonces, ¿cierto? Muy importante ponerse sus nombres reales, por favor, ya. Vi que algunos entraron con nombres cambiados, ya. En la parte ahí de los participantes ustedes pueden cambiar su nombre, ¿ya? Por ejemplo, a ver, hay un alumno que... Ah, no, parece que ya se cambió el nombre. Ya, perfecto. Así están todos con sus nombres reales, ¿cierto? Eso es bien importante, por el tema de la asistencia, ya acuérdense de eso. Ya el tema de que también pueden pedir ahora sí, levantar la mano, ¿cierto? Para pedir la palabra. Ustedes ya lo saben, ¿cierto? En la parte de participantes pueden ir si es que quieren hacer alguna intervención, ¿cierto? Comentar algo, responder alguna duda o preguntar, ¿cierto? Recuerden que pueden hacerlo si es que están ocupando su celular, ¿cierto? De forma horizontal para que podamos ver la presentación de mejor manera, ¿cierto? Apagar la cámara, ya algunos se las desactivé, pero si es que en algún momento la activan, por favor no lo hagan, ¿ya? Porque recuerden que una de nuestras principales reglas, ¿cierto? La cámara apagada, ¿cierto? Ya. Lo que hoy día vamos a ver, chicos, está relacionado a algo que nosotros vimos al principio del año, ya cuando todavía estábamos con nuestras clases presenciales, que lo alcanzamos a ver, pero no en mayor profundidad, ya así que ahora vamos a trabajar un poco el tema de las expresiones para demostrar daily routines, ya nos vamos a enfocar mucho en la habilidad auditiva en esta clase, ya, así que es importante que tengan que estén en un espacio, ¿cierto?, en lo que puedan escuchar bien, ya, donde puedan... Joaquín, con la cámara apagada, ¿ya? Ya. Entonces, para comenzar la clase, vamos a partir viendo un pequeño video que tiene que ver con este tema, ¿cierto? Con Daily Routines, ¿ya? Es un video sobre un chico que se llama Fred, ¿ya? En la que él va contando un poco lo que él hace día a día, ¿ya? Es decir, él cuenta su rutina diaria, su daily routine, ¿ya? Vamos a verlo. Confírmeme, por favor, por el chat si es que se escucha lo que estoy reproduciendo. My name's Fred. I live in London and I'm 17 years old. ¿Sí se escucha bien? Ya, perfecto. Ya miren, los vamos a ver entero primero, ¿ya? Vamos a ver más o menos de qué se trata, ¿cierto? Vamos a ver la rutina que tiene este chico, ¿ya? Vamos a darle la palabra a Vicente García que está levantando su mano. Deme un segundito. Mister, Dígame. ¿por qué los profesores decían que no había clase? No lo sé, nosotros por horario sí teníamos clases. Ya nosotros por horario nos decía que hoy día viernes sí había clase. Octavo, séptimo y tercero no tienen. Es que hoy día corresponde la clase de inglés. Ya yo por lo menos a segundo ciclo le hago clases yo. Ya, así que, y por el horario que nosotros nos entregamos, hoy día sí teníamos clases, así que la vamos a revisar. En todo caso, la clase de hoy Ah, día ya, vamos a trabajar harto el tema de la comprensión auditiva. Así que igual les va a servir. ¿Ya? ya, mister, gracias. De nada, Vicente. Ya, vamos entonces primero a escuchar el audio, ¿cierto? Vamos a ver de qué se trata. Vamos a verlo así a nivel global primero, ¿cierto? Después vamos a ir analizándolo a detalle
para que vayamos sacando algunas conclusiones, ¿cierto? Y podamos descifrar algunas estrategias, ¿cierto? Que tiene el tema de la comprensión auditiva ya. Vamos a hacer unas preguntas al final, pero lo primero, ver el video, ¿ya? Veamos. My name's Fred. I live in London and I'm 17 years old. I wake up at 7 and I usually get out of bed about 7:30. Then I come downstairs and have breakfast. Usually I have cereal for breakfast with orange juice, but sometimes I have toast with usually jam or honey. Then I pack my bag for school. I walk because my school's it's only in the centre of the town where I live, so it's only 15 minutes walk in the morning, which is good because it means I can sleep later. The school is quite old. It's been a school for about 400 years, and it's got about 1,000 students there in 7 age groups, and it's only boys there. School starts at 8:30, and then we have 2 lessons which go until 10:15. 10:45 we have break for 15 minutes. Then 11 till 12:40 we have 2 more lessons, and then lunchtime. I can go into town to get my lunch, but most people have to stay in the school and eat the school food, and British school food isn't very nice. Then we have 2 more lessons after lunch, and we finish school at 3:30. Usually I come home and I just sort of relax for a bit, and that's usually for maybe an hour. I read or I watch television. And my mum gets home about usually between 5:30 and 6, and so we'll usually eat dinner about 6:30. Ya, ahí a grandes rasgos, ¿cierto? Vimos lo que era este video. Ya, no sé si es que ustedes, chicos, me pueden mencionar, ¿cierto? Lo que hayan captado, ¿cierto? Lo que hayan entendido más o menos del video, ¿cierto? ¿Qué estaba explicando este joven, ¿cierto? Algunas de las cosas que captaron. Así que me las pueden mencionar por chat, ¿cierto? O si es que quieren pueden levantar la mano también. Ya, pero me interesa saber si es que ustedes pudieron captar más o menos las ideas principales de lo que vimos acá. Ya, Antonella dice, ¿cierto? Estaba explicando su día, ¿cierto? Su daily routine, ¿cierto? A grandes rasgos. Sí, en el fondo él, ¿cierto? Estaba ocupando algunas expresiones, ¿cierto? Algunos verbos, algunas cosas que nosotros, no sé si es que alcanzamos a ver las primeras clases, pero que es importante que las revisemos, ¿cierto? Para que podamos comenzar a construir nosotros mismos nuestras propias expresiones, ¿cierto? Para poder ocupar este idioma, ¿cierto? Porque la idea no es solamente leerlo, ¿cierto? O escribirlo, también es que lo vamos a hablar, obviamente, ¿cierto? Para eso, miren, vamos a revisar algunas de las expresiones que ocupó este joven, ¿ya? Fred. Él, ¿cierto? Al principio del video mencionó, ¿cierto? I live in, ¿cierto? En el caso de él, por ejemplo, él decía I live in London, ¿cierto? Vivía en Londres. Aquí nosotros, como ustedes vieron en las clases anteriores, ¿cierto? Las prepositions, ¿cierto? Este in, cuando nosotros lo ocupamos con un lugar, ¿cierto? Corresponde in, no only at. Ya cuando hablamos de un país, in. I live in Chile, en nuestro caso, ¿cierto? I live in Talca, I live in Curicó, I live in Santiago. ¿Ya? I live in. Y mencionamos ahí, ¿cierto? El lugar donde nosotros estamos viviendo, ¿cierto? En mi caso, por ejemplo, I live in Curicó. ¿Ya? En el caso de ustedes, por ejemplo, si es que están viviendo en Talca, I live in Talca, ¿cierto? Básico, ¿cierto? Fácil ahí para expresar cierto lugar donde ustedes viven. Otra expresión que él usa, ¿cierto? Fue el wake up. I wake up at 7. ¿Ya? I wake up at 7. Recuerden también relacionado con la clase de las preposiciones de tiempo, ¿cierto? Cuando nosotros decimos una hora en específico, ocupamos at. ¿Ya? I wake up at 7. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Él se levanta, ¿cierto? A las 7 de la mañana. ¿Ya? I wake up at 7. Me gustaría, ¿cierto? Bueno, yo no lo puedo escuchar desde sus casas, pero me gustaría que ustedes al momento de, cuando yo digo estas oraciones de acá, ¿cierto? Y que ustedes también las puedan ir diciendo conmigo, ya para que practiquen también el tema de su pronunciación, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, sería I wake up at 7, ¿ya?
¿Alguien había levantado la mano o la bajó? No estoy seguro. Si es que quiere hacer un comentario, levántela de nuevo porque no parece que la bajó. ¿Ya? Joaquín, ¿no? ¿La bajó de nuevo? Bien, Jorge, ahí hizo unas acotaciones, ¿cierto? Del video bien, bien precisas. Bien, captó bien la idea del video. ¿Qué otras expresiones usa este joven, Fred? Él menciona, ¿cierto? I get out of bed at 7:30, ¿ya? I get out of bed at 7:30, ¿cierto? Es decir, él sale de la cama, ¿cierto? A las 7:30. Este get out of bed, ¿cierto? También lo podemos ver, lo podemos ocupar nosotros, lo podemos expresar con esta frase que tengo acá, get up, ¿ya? O sea, de las dos formas puede estar correcta esta expresión. Podemos decir, I get out of bed at 7:30 o I get up at 7:30, ¿cierto? Es decir, salgo de la cama a las 7:30, ¿cierto? O me levanto, ¿cierto? Get up vendría siendo levantarse, ¿cierto? I get up at 7:30, ¿cierto? Recuérdense que pueden ir trabajando la pronunciación junto conmigo, sería lo ideal, ¿cierto? I get up at 7:30, ¿ya? ¿Qué otras expresiones usa Fred, ¿cierto? Él en un momento menciona I come downstairs, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que podría significar I come downstairs? ¿Qué expresa esto, ¿cierto? Acá como nosotros podemos ir relacionando con la imagen que aparece, ¿cierto? El come downstairs, ¿cierto? Vendría siendo bajo las escaleras, ¿cierto? O voy al piso de abajo, I come downstairs, ¿cierto? Voy para abajo, como mencionan algunos para el chat, ¿cierto? En el caso, ¿cierto? Contrario, en cuando ustedes quieran subir la escalera, ¿cierto? Podrían decir, por ejemplo, déjenme escribirlo aquí para que lo puedan ver. En vez de downstairs, diría upstairs, ¿ya? I come upstairs. Subo la escalera, ¿ya? Por lo tanto aquí, bueno, él en el video, ¿cierto? Menciona I come downstairs, ¿cierto? Es decir, él baja la escalera, ¿cierto? Está en su pieza, ¿cierto? Seguramente ahí en el segundo piso. And then he comes downstairs, ¿cierto? Él baja la escalera, ¿cierto? Ahí en el caso contrario, si ustedes quieren ocupar la expresión para subir, ¿cierto? I come upstairs, ¿ya? Subo las escaleras, ¿ya? ¿Qué otras expresiones usa este chico? Veamos. Él dice, I have breakfast, ¿ya? I have breakfast. Ojo aquí porque algunas veces he visto esta expresión, ¿cierto? Mal usada, ¿ya? El verbo correcto para decir que uno está tomando desayuno, ¿cierto? Es I have breakfast, ¿cierto? Voy a desayunar, como dicen ahí por el chat, ¿cierto? I have breakfast. También puede ser I eat breakfast, ¿cierto? Pero es mucho más común ocupar la expresión I have breakfast, ¿ya? Si es que pueden practicar su pronunciación conmigo, ¿cierto? I have breakfast, ¿ya? I have breakfast. Él también en un momento menciona la comida que él tiene, la que él come en su desayuno, ¿cierto? Que era cereal con jugo de naranja, si bien recuerdo, ¿cierto? Y la manera correcta, ¿cierto? Para poder expresar esto nosotros en este idioma, vamos a ocupar esta expresión que tenemos acá. I have, ¿ya? Ahí voy a meter la comida, ¿cierto? Que estoy ingiriendo, for breakfast, ¿ya? Por ejemplo, él, si no me equivoco, menciona I have cereal, ¿cierto? For breakfast, ¿ya? I have a toast for breakfast. I have juice for breakfast, ¿ya? Esa es la forma correcta de decir qué es lo que están tomando en su desayuno, ¿ya? Esta expresión vamos a usar. I have, ahí ponen la comida que están consumiendo, ¿cierto? For breakfast, ¿ya? Entonces, practicar pronunciación, I have breakfast, ¿ya? I have breakfast. Perfecto. Seguimos. Otra expresión que él usa, I pack my bag, ¿ya? I pack my bag, ¿cierto? Vendría siendo él, hace su mochila, ¿cierto? Prepara su mochila, ¿cierto? Pack my bag, ¿ya? Usualmente esta expresión también se usa cuando uno se va de viaje y prepara sus maletas, ¿cierto? También ahí se puede decir I pack my bag, ¿cierto? Pero en el contexto, cuando uno va a la escuela, ¿cierto? También se puede usar para decir que está arreglando sus cosas, ¿cierto? Su mochila para ir al colegio, ¿cierto? I pack my bag, ¿cierto? Una pequeña ayudita ahí. Aquí de nuevo tenemos el caso, ¿cierto? De que estamos hablando de una hora en específico, por lo tanto ocupamos la preposición at, ¿cierto? School starts at 8:30, ¿ya? School starts at 8:30, ¿ya? Aquí no dice que va al colegio a las 8:30, dice que el colegio empieza a las 8:30, ¿ya? Cuidado ahí con el uso de los verbos, ¿cierto? Start, comenzar, ¿cierto? Empezar. School starts
at 8:30, ¿cierto? La escuela empieza, ¿cierto? A las 8:30, ¿ya? Recordar aquí, ¿cierto? El uso de la S, ¿cierto? Porque como estamos hablando en este caso de school, ¿cierto? Podría ser it, ¿ya? Agregamos la S al verbo, ¿cierto? School starts at 8:30, ¿ya? Martina, mira, voy a hacer las consultas después ya, pero usted, si usted quiere puede participar de la clase, si no, yo no la puedo obligar en estricto rigor, ¿ya? Ahí usted ve eso. Ya, más al final del video, ¿cierto? Fred usa la siguiente expresión. Dice, I come home, ¿ya? I come home. Aquí tener mucho ojo, porque en esta parte yo me preguntaba si cuando quiere decir esto, en realidad el verbo que usa es get, ¿ya? I get home, ¿cierto? Yo me voy para la casa. Pero aquí todo va a depender del contexto en el que estemos, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Este chico ya estaba en su casa cuando le hicieron la entrevista, ¿ya? Entonces él dice, vengo a mi casa, I come home, ¿cierto? Come es venir, ¿cierto? Vengo a mi casa, por eso él usa la expresión I come home, ¿ya? Pero cuando uno generalmente está contando su rutina, ¿cierto? El verbo que se ocupa correctamente, ¿cierto? Vendría siendo get, ¿ya? I get home, ¿ya? Así que ojo con eso. En el video, ¿cierto? Reitero, en el video él dice I come home porque él ya está en su casa, ¿cierto? Él está diciendo que él llega a su casa, él viene a su casa, ¿cierto? A cierta hora, ¿ya? Pero cuidado ahí con la misconception de los verbos que se ocupan, ¿ya? Porque nosotros tenemos que ocupar get, ¿ya? Cuando no estamos en nuestra casa, ¿ya? Ahora, chicos, miren, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ya yo les voy a hacer algunas preguntas acerca de este audio, ya, para que practiquemos un poco nuestro listening, y para eso les voy a presentar 4 estrategias que nosotros podemos ir siguiendo para tener mejores resultados, ¿cierto? Cuando nos enfrentamos a un ejercicio de listening, ¿ya? El primero, obviamente, tiene que ver con el tema de practicar, ¿ya? Practice. Es súper importante, ¿cierto?, escuchar la mayor cantidad del idioma, ¿ya? Lo ideal sería que no solamente se quedaran con la clase de inglés, ¿ya? Porque nosotros igual ocupamos un nivel de inglés bastante bajo ya, para que podamos, ¿cierto?, apoyar también a los que les cuesta un poquito más. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener acceso al inglés de otras fuentes también, ya, por ejemplo, de la música, ¿cierto?, de series, o de cualquier especie de input, ¿cierto?, que es la que ustedes puedan acceder al inglés, ¿cierto? Otra estrategia, ya una estrategia ya está más concreta a la hora cuando ya están en el ejercicio de listening, ¿cierto? Tiene que ver con global comprehension, ya la comprensión global que nosotros estamos teniendo del audio que estamos escuchando, ¿ya? No es necesario entender palabra por palabra, ¿cierto? Todo lo que se está diciendo, ¿cierto? Todas las expresiones, todas las palabras, todos los conectores, no es necesario, ¿ya? Solamente tener una comprensión global, ¿cierto? Ir entendiendo más o menos las palabras clave del texto, ¿ya? No detenerse por una palabra o un concepto que uno no entiende, ¿ya? Si es que no entendió un concepto, ya más adelante lo va a entender si es que lo escucha de nuevo, ¿ya? Porque por lo general los ejercicios de listening no se reproducen solo una vez, sino 2 o varias, las veces que sea necesario, ¿ya? Importante ese tema de la comprensión global primero, ¿ya? Como tercera estrategia que les puedo presentar, ¿cierto? Es anticiparse, ¿ya? Anticiparse a las preguntas. ¿A qué me refiero con esto? Aprender a anticiparse, ¿cierto? Adelantarse acerca del contenido. Predecir posibles respuestas, ¿ya? Por ejemplo, si es que me están preguntando por la hora en la que algo ocurre, ¿ya? La respuesta entonces, ¿qué vendría siendo? Va a ser un número, ¿ya? Entonces yo le voy a poner atención a esos pequeños detalles, ya, que me van a ir dando el mismo audio, ¿ya? Ojo con eso, el tema de anticiparse a las respuestas, ¿ya? Leerlas antes, ¿cierto? Saber qué cosas me van a preguntar y a qué tipo de palabras, ¿cierto? De expresiones le tengo que poner atención, ¿ya? Y como última, ¿cierto? El tema de relevance, ¿ya? La importancia. Es importante, ¿cierto? Conocer la información que estoy escuchando, tener cuidado con los distractores. Si es que a mí me están preguntando por un contenido y en el audio estoy escuchando una cosa nada que ver con lo que me están preguntando a mí, esa es información de distracción nomás, ¿cierto? Aprender a diferenciar esas informaciones, ya escuchar solamente lo que a mí me están preguntando, ya enfocarme en eso, ¿ya? Esas son algunas de las, obviamente existen un montón de estrategias, ¿cierto? Pero estas son algunas de las más relevantes, ¿cierto? A mi parecer, a la hora de responder ciertos ejercicios de listening, ¿ya? Entonces, miren, chicos, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Yo les voy a reproducir el audio 2 veces, ¿ya? Una tercera vez si es que es necesario, ¿ya?
vamos a responder las siguientes preguntas. Las vamos a leer primero y después vamos a ver el audio, ¿ya? 6 preguntas les presento. Chicos, ¿me pueden confirmar si es que se escucha? Que hay un chico que me está diciendo que no se escucha muy claro. Sí, ya déjenme responderle por chat. Denme un segundito. Pueden ir leyendo las preguntas mientras, ya para que las vamos a explicar una a una, pero léanlas mientras, ya mientras que le respondo a este chico. Ya. Entonces, la primera pregunta sería, What time does Fred get up? Ya, ¿cierto? Recordar get up, ¿cierto? La hora a la que él se levantaba, ¿cierto? Entonces, siguiendo un poco las estrategias de delante, ¿cierto? Si es que aquí me están preguntando por la hora, ¿en qué tipo de información me tengo que enfocar, ¿cierto? Ahí en un número, ¿cierto? Me están preguntando la hora, ¿cierto? Ojo ahí con la información en la que yo le estoy poniendo atención. La segunda pregunta vendría siendo, How does Fred go to school? ¿Ya? How does Fred go to school? ¿Cómo, cierto, Fred va a la escuela? ¿Ya? Ahí entonces, ¿en qué me tengo que enfocar, cierto? Ya, ¿cómo llegar a la escuela? Si es que llega en auto, ¿cierto? By car, by bus, by bicycle, walking, ¿cierto? Ahí va a haber un concepto, ¿cierto? Que me va a dar la respuesta a esa pregunta, ¿ya? Tercera pregunta vendría siendo entonces, How many students does the school have? ¿Ya? How many students does the school have? Es decir, ¿cuántos estudiantes tiene la escuela? ¿Cierto? Lo mismo ahí, si es que me están preguntando por una cantidad, ¿cierto? La respuesta va a ser un número nuevamente, ¿cierto? Poner ojo con eso. La pregunta número 4, una pregunta que tiene respuesta sí o no. Dice, according to Fred, is British school food good? ¿Ya? Es decir, de acuerdo a lo que nos menciona Fred en el video, ¿cierto? ¿Es la comida de las escuelas británicas buena? ¿Ya? Preguntan si es que la comida que le dan ahí en la escuela es buena o no. Ya una pregunta de respuesta sí o no. ¿Ya? Facilísimo. Number 5. What activities does Fred do after school? ¿Ya? Ahí me puede escuchar bien. Ya, perfecto. Ya. What activities does Fred do after school? ¿Ya? Aquí en qué me tengo que enfocar entonces? Actividades, ¿cierto? Que Fred hace después de la escuela, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si es que en el video todavía estamos hablando sobre cosas que están pasando durante la escuela, esa información para responder esta pregunta no va a ser relevante, ¿ya? ¿Cuándo va a ser relevante? Cuando ya Fred empieza a hablar de las cosas que hace after school, ¿cierto? Después de la escuela, ¿ya? Ojo con eso. Y última pregunta, What time does Fred and his mom have dinner? ¿Ya? What time does Fred and his mom have dinner? Es decir, ¿a qué hora, ¿cierto? Fred y su mamá toman once, ¿cierto? O cenan, ¿ya? Voy a dejar las preguntas por aquí, a un ladito, para que las vayan viendo, y al otro lado vamos a dejar el video, ¿ya? Ahí vamos a dejarla. Ya, les doy, ya si es que no tienen dónde escribir, 20 segundos para que tengan algún lugar donde escribir. Puede ser en computador, ¿cierto? Un papel con lápiz, ya, y ustedes me van diciendo cuando ya estén listos, ¿ya? Ya, empecemos entonces. Recuerden que lo vamos a poner 2 veces, ¿ya? La primera vez traten de responder la mayor cantidad de preguntas que puedan, si es que pueden responderlas todas, genial. Y la segunda vez úsenlas siempre para corroborar sus respuestas, ¿ya? Eso también es otra estrategia que puede servirles. Ya, entonces la primera vez respondemos la mayor cantidad, la segunda, si es que no alcancé a responderlas todas, ahí ahora sí ya voy a poder, ¿cierto? Y ocupo el resto de tiempo que me queda para corroborar mi respuesta, ¿ya? Es decir, para saber que efectivamente lo que yo respondí está correcto o no, ¿ya?
vamos con la primera vez que lo escuchamos. My name's Fred. I live in London and I'm 17 years old. I wake up at 7 and I usually get out of bed about 7:30. Then I come downstairs and have breakfast. Usually I have cereal for breakfast with orange juice, but sometimes I have toast with usually jam or honey. Then I pack my bag for school. I walk because my school's it's only in the centre of the town where I live, so it's only 15 minutes walk in the morning, which is good because it means I can sleep later. The school is quite old. It's been a school for about 400 years, and it's got about 1,000 students there in 7 age groups, and it's only boys there. School starts at 8:30, and then we have 2 lessons which go until 10:15. 10:45 we have break for 15 minutes, then 11 till 12:40 we have 2 more lessons, and then lunchtime. I can go into town to get my lunch, but most people have to stay in the school and eat the school food, and British school food isn't very nice. Then we have 2 more lessons after lunch, and we finish school at 3:30. Usually I come home and I just sort of relax for a bit, and that's usually for maybe an hour. I read or I watch television. And my mum gets home about usually between 5:30 and 6, and so we'll usually eat dinner about 6:30. Ya. Esa fue la primera vez, ¿cierto? Y ahí ordenen un poco sus ideas, ¿cierto? Vean si es que pudieron responder bien. Y ahora vamos con la segunda vez, ¿ya? Recuerden ahora, si es que respondieron las preguntas, verifiquen si es que están correctas, ¿ya? Y si es que les faltó alguna pregunta, aprovechar de responderla ahora, ¿ya? Sí, Matilda, la clase va a ser publicada, no se preocupe. Ya, vamos con la segunda. My name's Fred. I live in London and I'm 17 years old. I wake up at 7 and I usually get out of bed about 7:30. Then I come downstairs and have breakfast. Usually I have cereal for breakfast with orange juice, but sometimes I have toast with usually jam or honey. Then I pack my bag for school. I walk because my school's it's only in the centre of the town where I live, so it's only 15 minutes walk in the morning, which is good because it means I can sleep later. The school is quite old. It's been a school for about 400 years, and it's got about 1,000 students there in 7 age groups, and it's only boys there. School starts at 8:30, and then we have 2 lessons which go until 10:15. 10:45 we have break for 15 minutes, then 11 till 12:40 we have 2 more lessons, and then lunchtime. I can go into town to get my lunch, but most people have to stay in the school and eat the school food, and British school food isn't very nice. Then we have 2 more lessons after lunch, and we finish school at 3:30. Usually I come home and I just sort of relax for a bit, and that's usually for maybe an hour. I read or I watch television. And my mum gets home about usually between 5:30 and 6, and so we'll usually eat dinner about 6:30. Ya. Con esto, chicos, entonces, si que nosotros nos enfrentáramos a una prueba, ¿cierto? Internacional, ¿cierto? De medición de inglés, 2 veces ya nos presentarían el audio, ¿cierto? Y ahí, si es que ustedes obtuvieron las respuestas, bien, y si es que no, ahí en una prueba, ¿cierto? En contexto formal, no se las van a volver a repetir, ¿ya? Como tenemos acá 6 preguntas, ¿ya? Si es que ustedes tuvieron, bueno, si tuvieron las 6, ¿cierto? Perfecto, estupendo. Si tuvieron 5 también, bueno. Ya de 3 o 4, y ahí tendríamos que empezar a trabajar un poquito más, ¿ya? Revisemos ahora las respuestas, ¿ya?
Veamos rápidamente porque ya se nos está acabando el tiempo. Ya quería ir revisándolo junto con el video, pero vamos a hacerlo así a viva voz nomás, ¿ya? ¿Cierto? Y así que ustedes me pueden dar la respuesta por el chat de la pregunta número 1. What time does Fred get up? ¿Ya? Es decir, ¿a qué hora se levanta Fred? Ya, cuidado con sus respuestas, ¿cierto? Porque ahí este chico, ¿cierto? Menciona que él se levanta, ¿cierto? He gets up, ¿cierto? A las 7:30. Él se despierta a las 7, ¿cierto? Pero él se levanta ¿a qué hora? A las 7:30. ¿Ya? Así que cuidado ahí con las respuestas, ¿ya? Después, how does Fred go to school? Es decir, cómo él llega a la escuela, ¿cierto? Cómo él va a la escuela. He goes by bus, walking, by bike. How does he get to school? Ya, bien, Jorge, su respuesta, pero tiene que ser en inglés, obviamente. Ya, vamos a anotar aquí las respuestas con rojo, ¿cierto? Esta vendría siendo at 7:30, ¿cierto? La respuesta, la número 2, he walks. Ya, él en un momento menciona que vive como a 15 minutos caminando del colegio, ¿ya? Así que él prefiere ir caminando, ¿no? ¿Ya? La respuesta a la pregunta número 3, how many students does the school have? Ya hay un número, ¿cierto? Aquí lo mencionan en el video, ¿cierto? ¿Cuántos estudiantes tiene esta escuela? He says, ¿cierto? Él dice that the school has, vamos a anotarlo aquí, the school has 100, dicen algunos, 100, 500, 500. Ya. Ahí aparecieron respuestas correctas, excelente. The school has 1,000 students, ¿ya? 1,000 students, ¿ya? 1000, ¿cierto? Recuerden, 1,000, ¿ya? No 100, 1,000, ¿ya? Perfecto. Después a la pregunta número 4, according to Fred, is British school food good? ¿Cierto? ¿Es buena la comida que dan en las escuelas británicas, ya inglesas? ¿Qué dice él respecto a la comida? ¿Le gusta o no le gusta? Gracias por la acotación ahí, los que se dieron cuenta, perfecto. Ya, de acuerdo a lo que dice Fred, ¿cierto? A él no le gusta la comida que está en la escuela, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta sería no, it is not, ¿cierto? No, it's not. Recuerden que esto también se puede abreviar aquí, ¿cierto? Poner simplemente así, ¿cierto? No, it's not. Yo con el apóstrofe para el otro lado, pero lo voy a dejar así, no, se entiende. Después la pregunta 5. What activities does Fred do after school? ¿Cierto? ¿Qué actividades hacía Fred después de la escuela? Él menciona dos actividades, ¿cierto? Menciona dos. Hay algunos ya las están escribiendo, ¿cierto? Él menciona he reads, ¿cierto? Esa es una. Or watches television, ¿cierto? Estas dos actividades él hace, ¿cierto? Una de las dos. Discúlpenme, se me salió esto. Ahora sí. Estas dos actividades él hace, ¿cierto? Las que menciona por lo menos después de clase, ¿cierto? He reads or watches television, ¿cierto? Y la última entonces, what time does Fred and his mom have dinner? ¿A qué hora, ¿cierto? Toman once él y su mamá. Perfecto. Bien, ahí parece que con los números no tienen mayor problema, ¿eh? Ya. Bien, chicos. A las respuestas entonces sería at 7:30, ¿cierto? At 7:30. Esa vendrían siendo las respuestas. Ya, chicos. Recordar, ¿cierto? Nosotros vamos a seguir trabajando el tema del listening en el futuro, ¿ya? Recordar, ¿cierto? Estrategias que les mencioné para poder responder esto, ¿cierto? Saber diferenciar entre información que es importante y la que no es importante, ¿cierto? Por ejemplo, ahí había un poco de, Fred, ¿cierto? Mencionaba un poco el tema de cómo tenían cómo almorzaban ellos en la escuela, ¿cierto?
Pero en este caso no había ninguna pregunta que necesitara esa información, por lo tanto toda esa información era distracción, ¿cierto? Es decir, no era relevante, ¿ya? Fijarse bien en el tipo de palabra que voy a ocupar cuando me preguntan algo, si es que me preguntan por la hora, ¿cierto? Tiene que ser respuesta a un número, si me preguntan por una actividad, ¿cierto? Va a ser la respuesta a un verbo, si es una pregunta de sí o no, ya como en el caso de la pregunta 4, fijarse muy bien en esos pequeños detalles que nos van a ir ayudando, ¿cierto? A responder un ejercicio de listening, ¿ya? Sin más preámbulos, chicos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Ya les cedo la palabra a algunos que están levantando la mano delante, si que la pueden levantar de nuevo para poder responder sus dudas, ¿cierto? Consulta, algún comentario que tengan de la clase, ya los escucho ahora. Ya, si no hay dudas, entonces dejamos hasta acá. Ya recuerden que esta clase va a ser subida al canal de YouTube, ¿cierto? Del colegio, para que después le comenten a sus compañeros, ¿cierto? Que no pudieron estar en la clase, para que la puedan ver, ¿cierto? Ahí alguien me está haciendo una pregunta, a ver, déjenme leerla. Amaro me está haciendo ahí una pregunta respecto a la tarea en Classroom. Mira, aquí mismo puedo ocupar estas mismas estrategias que le enseñé acá, ¿ya? Si es que quieren, después les puedo subir una transcripción del audio, ¿ya? Es decir, lo que dice el audio, pero con palabras. Quizás así les pueda servir un poco más, ¿ya? Durante la tarde voy a subírselos a Classroom, ¿ya? Para que lo tengan también por si es que les cuesta mucho entender el tema del diseño. Jorge Avendaño está levantando su mano, le doy la palabra de inmediato. ¿No? La bajó. No sé si es que tenía duda o se había equivocado. Ya. Dejamos hasta aquí entonces, chicos, porque Zoom ya me está diciendo que queda menos de un minuto, ¿ya? Gracias por su participación. Los felicito a aquellos que participaron bien, ¿cierto? Bien por las respuestas correctas que me enviaron por el chat, ¿cierto? Y nos veremos la próxima semana. Chau, chau.